Muy buen día. Realmente para mí es un placer poder estar aquí en este escenario y compartir con ustedes lo que el Señor ha permitido que yo pueda aprender a lo largo de mi carrera profesional. Agradecer al equipo organizador por permitir la aceptación de mi ponencia y felicitar a la doctora Mariela Camilo, que cumple año hoy, dice Facebook. Así que Facebook a veces delata, así que ya ustedes saben. Realmente yo les voy a hablar del manejo cognitivo-conductual de la depresión. Fíjense que el doctor Chestaro decía que todavía se están haciendo nuevos ensayos y estudios para el manejo de la depresión resistente y todo lo que es el proceso depresivo. Mientras tanto, tenemos un enfoque ampliamente validado a nivel mundial que es la terapia cognitivo-conductual y que muchos de ustedes han escuchado hablar. Actualmente soy representante del Este para la Asociación Dominicana de Terapia Cognitivo-Conductual, que realmente estamos recién naciendo gracias a la ayuda de la licenciada Mayra Diech. Nos reunimos en Santo Domingo, así que luego le daría información para los que quieran participar en nuestra asociación. Miren, el antidepresivo sabemos muy bueno, eficaz y indicamos antidepresivos, pero el antidepresivo no te dice yo te quiero, yo te amo, tú eres importante, tú vales, esos pensamientos negativos son irracionales, discútelos, vamos a trabajarlos y demás. Entonces, por eso es muy importante trabajar lo que es la terapia cognitiva conductual. En la terapia cognitiva conductual para la depresión vamos a enfocar lo que es la tríada cognitiva. Y la tríada cognitiva hace referencia de la visión que tenemos nosotros mismos del entorno, del mundo y la visión que tengo yo con el mundo. Si en la depresión la visión que tengo yo de mi entorno es negativa, la visión que tengo hacia el futuro es negativa, al igual que la visión que tengo de mí mismo. Y por eso el depresivo vive en una desesperanza total. Ya sabemos que la depresión resulta de la combinación de múltiples factores. Ya se ha hablado aquí y me imagino que se seguirá hablando de los neuroquímicos, de los neurotransmisores, pero realmente lo que me interesa a mí es explicarles a ustedes que en la depresión existe un modelo, existe lo que son esquemas. ¿Y qué son esquemas? Un esquema es una experiencia temprana de vida, un modo de ser adquirido. Y eso que yo aprendí desde la infancia, desde la niñez, eso que me fui condicionando con esos traumas psicológicos y familiares que fueron repercutiendo de manera negativa en mi estructura intrapsíquica, puede entonces dar resultado en una persona vulnerable a padecer de algún tipo de trastorno, en este caso que estamos hablando la mañana de hoy, de la depresión. Tenemos experiencias tempranas, podemos tener madre abusiva, padre castigador, lo que le llamamos sobreprotección y resentimiento, formación de creencias básicas como que yo soy una persona incompetente. Hay un adagio popular en los barrios de mi entorno donde se le dice al niño, tú no eres bueno ni con sopita. Y sabemos muy bien que Albert Ellis decía que tenemos que sancionar la conducta del niño, pero no al niño. Al niño lo amamos, es su conducta negativa. Y en el momento que yo te digo que tú no eres bueno ni con sopita, estoy diciendo que tú absolutamente no sirves para nada y estoy desarrollando un pensamiento negativo cognitivo que realmente se va a formar en una creencia irracional. Podemos tener incidentes críticos, niños que desde pequeños son descalificados, también los pensamientos negativos automáticos. ¿Qué son los pensamientos negativos automáticos? Algo que le enseño a mis estudiantes de psicología en la asignatura de psicoterapia es a identificar sus propios pensamientos negativos automáticos, sus propios sistemas de creencia, porque si no, no podemos pretender ayudar al otro. Como terapeuta tenemos que tratar de sanarnos lo más posible, sabemos que perfecto es solo Dios, pero sanarnos lo más posible para poder ayudar al otro. Entonces, los pensamientos negativos tienen una característica, son taquigráficos. En este momento, todos los que estamos aquí estamos generando pensamientos negativos en torno al ambiente, a la puerta que se abre y se cierra, a la puntualidad de los participantes, a muchísimas otras cosas. Está generando pensamientos. Lo que pasa es que el pensamiento negativo, a veces el paciente o uno como individuo no lo capta como pensamiento, sino la respuesta emocional. Y por eso yo puedo estar muy tranquilo, muy feliz compartiendo y de repente mi afecto cambia. Y te dicen, ¿qué te pasa? No sé, pero sí, pasó algo. Vino un pensamiento negativo. Fue tan rápido que lo único que se quedó fue la emoción.
Entre los síntomas de la depresión, todo lo que estamos aquí conocemos, que a nivel conductual vamos a tener niveles de actividad disminuidos, a nivel cognitivo indecisión, a nivel afectivo tristeza, apatía, vamos a tener los problemas físicos, la retirada laboral, el ausentismo, no vamos a funcionar de una forma adecuada, y ya todo eso como profesionales de la conducta sabemos, y que, como lo han dicho ya, los antidepresivos pueden mejorar. Pero ¿qué sucede? ¿Qué no hacen los antidepresivos? Trabajar sobre el sistema de creencia. Entonces, el depresivo va a tener un sistema de creencia en su mayoría de indefección, sentirse que no es adecuado, que es incompetente, que los demás se están burlando de mí, lo estaré haciendo bien, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estará sucediendo? Soy inferior, soy un fracaso, soy un perdedor, y como ustedes saben, un antidepresivo no llega hasta ahí dentro. Creencias básicas de no ser digno, de no ser amado. Soy indeseable, soy antipático, poco atractivo, soy indiferente, insuficiente, no soy bueno para nada. Porque quizás en la niñez eso fue lo que me decían, que yo no iba a servir, que desde chiquito mira para qué yo iba a dar, que no iba a ser bueno para nada. Pero gracias a Dios tenemos una estructura a nivel cognitivo, que es la resiliencia, esa capacidad de nosotros poder luchar contra la corriente. Cuando me dicen que no se puede, yo te voy a demostrar que yo sí puedo. Entonces es importante la combinación. Sabemos que el mejor abordaje para la depresión es la combinación de la terapia cognitiva conductual con los psicofármacos, y esto va a producir un impacto de forma absoluta en lo que es la estructura del paciente y va a poder mejorar. Pero de lo que sí le vengo a hablar esta mañana es de la estrategia e intervención para la depresión. En primer lugar, tenemos que hablar con el paciente de qué se le está acusando, porque el paciente va como un corderito o lo llevan y le dice: usted sufre de depresión mayor y tiene que tomar X medicamento, pero ¿de qué me acusan? ¿Qué es la depresión? Entonces tengo que psicoeducar a mi paciente sobre la depresión y la naturaleza de la terapia que yo pienso venderle. A mi paciente yo le voy a vender una herramienta que es la terapia cognitivo-conductual. Entonces yo le tengo que explicar en qué consiste la terapia cognitivo-conductual y por qué yo entiendo que la terapia cognitivo-conductual va a mejorar su situación. Cambio de la relación del paciente con su ambiente a través de las actividades conductuales programadas. Sabemos que un paciente depresivo no tiene deseo de hacer absolutamente nada, entonces vamos a iniciar actividades cognitivo-conductuales para volver a insertarlo en las actividades que él antes hacía. Vamos a trabajar también el cambio del procesamiento disfuncional de la información y creencias disfuncionales. Un supuesto es una creencia que puede ser cierta, falsa o no guardar ningún tipo de relación. Y cuando nosotros partimos sacando conclusiones de suposiciones, nos equivocamos, acertamos o a veces estamos perdidos porque no sabemos por dónde vamos. ¿Qué pasa con los pacientes? En la mayoría de las ocasiones sacan conclusiones erróneas a partir de malinterpretación de síntomas o, en el caso de la depresión, de malinterpretación de experiencias que les acontecen en su ambiente. Me divorcié, la novia me botó, perdí el trabajo, me quemé en un examen, no pude asistir al congreso porque aquí el laboratorio no me patrocinó. Todas esas cosas pudiera en un momento dado producir entonces esquemas, pensamientos negativos que van a activar esquemas que ya venían dormidos en mí, porque quizás en la adolescencia yo quise ir a un paseo escolar, pero por falta de recursos o por falta de comunicación con alguien, un contacto, no pude ir. Entonces el hecho de que ahora quería venir a un congreso y tampoco pude lograrlo, me activa un pensamiento negativo, y ese pensamiento negativo se mete allá abajo y activa el sistema de creencias, donde tengo un sistema de creencias desfavorable en torno a mi vida, a mis experiencias, y luego pienso que yo no sirvo, que no puedo ser tomado en cuenta para absolutamente ninguna cosa, y produzco lo que es una generalización. En el caso de la depresión, y lo mismo pasa ya en su consecuencia, el intento de suicidio, el paciente se va a lo catastrófico, no se queda aquí adelante, no se queda que, bueno, no importa, se lo perdieron, no, me voy ahí atrás, y al final entonces produzco una catastrofización. En la psicoeducación voy a hablar, como les dije, acerca de los síntomas de la depresión, acerca de cómo la depresión se mantiene. Máxima de Ellis. Albert Ellis decía, y se basaba en el principio del filósofo griego Epíteto:
No son los hechos en sí que me perturban, sino los pensamientos que de ellos me formo. Entonces, no eres tú, soy yo. No fue que me dejaste, es lo que yo interpreto de por qué tú me dejaste. No fue que no pude venir, no fue que no aceptaron mi presentación. Es lo que yo pienso del por qué no aceptaron mi presentación, lo que al final va a producir una mala interpretación. Esa mala interpretación, pensamientos negativos automáticos, y esos pensamientos negativos automáticos va a producir activación de esquemas subyacentes, y esos esquemas subyacentes, si soy vulnerable a cualquier trastorno, en el caso de esta mañana a la depresión, voy a desarrollar entonces un trastorno depresivo. Tengo que seguir psicoeducando acerca de la naturaleza de la terapia. No son los hechos en sí que me perturban, pero sí los pensamientos que me formo. Por eso nosotros como seres humanos somos instrumentos de cambio. No somos esclavos de tendencias, somos constructores activos de nuestra realidad. Y por eso él dice, Ellis, que nosotros podemos cambiar. Si no son los demás, soy yo. Entonces tengo que trabajar mi postulado o mis 3 insights. Yo me perturbo a mí mismo, y como yo me perturbo a mí mismo, entonces el cambio es posible. Pero ¿qué sucede con el cambio? Con que yo quiera bajar de peso, ya bajé de peso. No, tengo que hacer ejercicio y un estilo de alimentación saludable por lo menos 3 a 6 meses. Entonces el cambio amerita mi esfuerzo, perseverancia, constancia, dolor, sufrimiento. Y entonces por eso es que abandonamos a veces la terapia, porque el paciente quiere soluciones inmediatas. Y me dijeron que fulana de tal utilizaba un medicamento y ya vive feliz y contenta. Yo quiero que usted me dé de eso, pero es que cada tratamiento va a ser individual. En las técnicas de activación conductual voy a trabajar la autoobservación. Al paciente se le dice, esto es una clase didáctica, la terapia cognitiva conductual es didáctica. Yo soy tu maestro, tu guía, pero tú tienes que hacer una autoobservación y tú me tienes que registrar tus actividades. Tenemos que ver cómo comenzó tu depresión, y si antes bailar era un 10, ¿por qué ahora bailar es un 1? En una escala de dominio a grado, donde 10 es placer y 1 nada. ¿Por qué antes tener intimidad era 10 y ahora no te da interés? ¿Por qué salir y maquillarte o por qué trabajar te motivaba y ahora no te motiva? Entonces tengo que saberlo. Y luego programación de actividades alternativas. Y claro, como es una escuelita, asignación de tareas graduales para la casa. Y al paciente se le enseña de llevar su autorregistro y además llevar su propio récord guía, y los discutimos todas las sesiones en los primeros 15 minutos. Instrucciones para la autoobservación y registro de actividades. Lo que le decía, solicitar al paciente un registro de lo que él hace, a qué hora se levanta, a qué hora come, a qué hora va al baño, a qué hora solía ir al salón o cuántos días a la semana, e ir entonces colocándolo para poder identificar. En colaboración con el paciente, examinar entonces las actividades diarias del paciente. ¿Cuáles conductas te hacen sentir deprimido? ¿Qué sucedió en el momento que te sentiste triste? Bueno, estaba trabajando y comencé a llorar y las lágrimas me salían de adentro. Era como un dolor del alma. Sí, perfecto. Eso es depresión. Pero ¿qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentías? Y entonces, ¿qué más sucedía? Es importante. Seguir preguntándole al paciente para trabajar entonces la lista de actividades y definir lo que son las tareas graduales que vamos a utilizar en la casa. Además, en el implemento de las actividades, usar la lista de actividades, definir cuándo la ejecutará. Es importante en la terapia, sabemos que el paciente depresivo no tiene deseo de hacer nada, pero esto es un paciente depresivo leve a moderado que quizá no necesita antidepresivos, o es un paciente moderado a severo que ya ha bajado su depresión mayor y se va a trabajar en combinación con el antidepresivo ideal que el paciente está utilizando, más el uso de lo que es la técnica cognitiva conductual para ver mejoría mucho mejor, mucho más rápido y duradera. En las técnicas conductuales hay que evaluar y reformular los pensamientos negativos automáticos. Le decía algo muy importante. Las tareas de autoayuda son útiles, importantes y necesarias, pero tienen que ser acordadas en las sesiones terapéuticas. Yo no le puedo decir a mi paciente, váyase a un resort a Bávaro, porque yo no conozco las posibilidades de mi paciente. Pero yo sí le puedo decir, salga al malecón y tómese un agua de coco. Entonces, esa sí es una actividad que cualquier persona puede realizar. Entonces, si el paciente dice que no puede hacer la tarea, como son acordadas en la sesión, es importante discutir con el paciente el por qué no puede hacer la tarea. Y hasta que el paciente no quede convencido de la importancia de la misma, entonces la tarea no puede ser asignada o tiene que reasignarse una nueva tarea. Con lo del cuestionamiento socrático, eso le sale muy bien a el doctor Dunker,
porque él es socrático, a mí no me sale tanto, pero en el cuestionamiento socrático le preguntamos al paciente, bueno, no puedo hacer la tarea porque cuando estoy en el salón las personas me miran. ¿Y si te miran qué? Bueno, quizás me vean nervioso y se pueden reír de mí. ¿Y si se ríen qué? Bueno, entonces me voy a sentir avergonzada. ¿Y si te sientes avergonzada qué? Me va a dar pena y voy a querer salir corriendo. ¿Y si sales corriendo qué? ¿Entienden? A eso nos referimos con cuestionamiento socrático. Identificar las distorsiones cognitivas. El meollo del asunto está aquí. No son los hechos en sí, sino los pensamientos que me formo. Cómo yo distorsiono la realidad. Vemos una novela y como la protagonista no debió de irse con el antagónico, entonces ya el otro día estoy malhumorado en la clase o en el trabajo. ¿Por qué? Porque vino una emoción y esa emoción la malinterpreté asociada a la realidad que estoy viviendo en mi entorno o a la vecina de al lado que tiene un marido abusador igual. Entonces esa distorsión cognitiva me va a producir a mí ¿qué? Tristeza. Y ojo, diferenciar tristeza como condición normal y saludable a depresión, que influye ya todo lo que hemos estado hablando en la mañana de hoy. Identificación de las creencias disfuncionales que el paciente pueda tener, el hecho de la creencia de yo no soy digno, no soy bueno, soy vulnerable, el proceso que tengo de que yo soy una persona que necesita a otra para que me guíe, experimentos conductuales, análisis y desventaja. Y aquí le tengo un ejemplo de las preguntas socráticas que ya le había mencionado y algunas de las distorsiones cognitivas más populares que Beth recoge en sus estudios. En cuanto a los pensamientos negativos, podemos ir trabajándolo, identificando cada uno por igual y registrándolo y tratando de cambiarlo. Una técnica muy buena que podemos trabajar con el paciente es tomar distancia del síntoma. ¿Qué le dirías a un paciente, a un familiar que estuviera pasando por una situación similar a la tuya? Bueno, que hay que salir adelante, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que en la vida hay esperanza, que mientras hay vida podemos salir adelante. Entonces, ¿por qué no me aplico esas cosas a mí mismo? Otra técnica que podemos utilizar ya en el registro de los pensamientos es precisamente el continuo de los pensamientos. ¿Qué me hace pensar que este pensamiento sea cierto? ¿Qué me hace pensar que este pensamiento no lo es? Y si el pensamiento realmente fuera cierto, ¿qué yo haría? Porque acuérdense que siempre decimos que los pensamientos son negativos y que son perjudiciales para el paciente. Pero si al final la gente se está burlando de mí, ¿qué tú harías si en verdad se burlan de ti? Entonces eso también hay que preparar al paciente para trabajarlo. ¿Qué es lo peor que pudiera estar sucediendo o suceder? Y para ti, ¿cuál sería el mejor desenlace de esta situación? Aquí tenemos un registro de pensamiento, situación, pensamiento y emoción. Todos los que manejamos algún tipo de psicoterapia conocemos las tres columnas, pero luego viene la respuesta alternativa y el resultado. En el caso de Ellis, nos iríamos a la refutación de las demandas. En el caso de Beck, trabajaríamos los esquemas y la reestructuración cognitiva de los mismos. Ya en las técnicas preventivas, identificar creencias condicionales, cuestionamiento y reformulación de creencias, mejorar destreza y prevención de la recaída. Y ahí yo sé que ya estoy en el tiempo y me voy a quedar en prevención de recaídas. Se están haciendo muchos ensayos con antidepresivos. Pero ¿qué sucede con el paciente? Bueno, avanzaste, saliste de la depresión con la terapia, ya eres feliz, eres una persona totalmente diferente, renovada. Pero en la prevención de recaída es importante decirle al paciente que como terapeuta yo no te estoy poniendo una vacuna de esas que dan inmunidad para siempre, que te dio papera y ya no te vuelve a repetir. El hecho de que hemos trabajado un proceso cognitivo-conductual 10, 15 sesiones de forma efectiva y que tú en combinación con tu psiquiatra y el antidepresivo adecuado que estabas tomando, pudiste salir de la depresión, yo no te vacuné, no te inoculé nada que te defienda en torno a un nuevo episodio. En la prevención de recaídas, lo que tú tienes que saber es que las técnicas que utilizaste para salir de este episodio depresivo en el aquí y en el ahora son las destrezas y técnicas que vas a emplear en tu vida a lo largo mientras vivas, y que si vuelve un nuevo episodio depresivo mayor, entonces tienes que trabajarlo con lo mismo que utilizaste. Aquí le hablo de las creencias, bajar al fondo y realmente lo que le dije ahorita del cuestionamiento socrático. ¿Y si eso fuera cierto? ¿Y si subiéndote en el vehículo te da un ataque, qué tú harías? ¿Y si la gente se burla y vomitas, qué pasaría? ¿Cómo lo enfrentarías? Porque es importante trabajar al paciente con lo catastrófico también, porque acuérdense que el paciente depresivo vive en lo que es una catástrofe. Y ya para terminar,
Es importante que los pacientes comprendan que su capacidad de prevenir recaídas es mayor cuando ellos continúan usando las destrezas que le ayudaron a salir de la depresión. Si yo sé que bajé de peso comiendo saludable y haciendo ejercicio, y esa es una forma saludable para mí bajar de peso, y estoy en un clima, en un peso ideal, ¿qué tengo que hacer? Seguir haciéndolo. Si yo sé que aprender a interpretar de forma adecuada las situaciones que me acontecen es una herramienta adecuada para yo salir adelante y evitar la depresión, ¿qué tengo que hacer? Seguir haciéndola. Lo que pasa es que si buscamos soluciones rápidas, gratificaciones inmediatas, entonces es mucho más fácil. Yo tenía un paciente con ansiedad que cuando estaba intentando trabajar terapia cognitiva para el ataque de pánico con él, pero cuando él escuchaba un ruido en la calle, en vez de él levantarse a las 3 de la mañana y qué sé yo, mirar a ver si era un ladrón o algo, él abría la gavetica de la mesa de noche, sacaba su alprazolam, un vaso de agua y se lo tomaba y se dormía. Entonces, es más fácil para el paciente que el medicamento haga el trabajo, es más fácil para el paciente que el ansiolítico, el antidepresivo ideal, todos estos ahora de última generación que se están diseñando y que también tienen un costo de última generación y de vanguardia, hacen que el paciente entonces crea que es la panacea, que es lo mejor. Pero es importante combinar el antidepresivo, pero también es importante enseñarle al paciente que él es un ser importante, único, individual, que él puede salir adelante, que él lo único que tiene que hacer es esforzarse, y si él se esfuerza, al final lo va a poder lograr. Apoyar a la familia, porque sabemos que la depresión y cualquier tipo de problemas emocionales va a desgastar a la familia y al entorno, y eso entonces le va a ayudar. Y termino diciendo, no son los hechos en sí que me perturban, sino los pensamientos que de ellos me formo. Por eso el cambio es posible si trabajo mi 3 insights. Como no son los demás, soy yo, voy a empezar a pensar de forma diferente. Pero el cambio amerita mi esfuerzo, y el problema es que el esfuerzo es mío, no es de mi papá, mi mamá, mi esposa ni de los demás, sino el esfuerzo es mío. Tengo que sufrir, pero al final lo voy a lograr y voy a vivir libre tanto de la depresión como de la molestia de tener que estar tomando medicamentos, a veces sin ser necesario, por el resto de la vida. Muchísimas gracias.